Hola amigos, hoy vamos a hablar de la película de 2003, Gótica. Una paciente de un hospital psiquiátrico para criminales cuenta a la psiquiatra doctora Miranda Gray sus visiones relacionadas con el fuego. Chloe acabó con la vida de su padrastro, que le hizo cosas terribles. Como la paciente empezó a comportarse de forma violenta, la sometieron y se la llevaron. Para Miranda Gray, era el día más normal en el trabajo. Pasó a ver a su supervisor, Bill Parsons, y luego a su colega y marido Douglas Gray. Hablaron del tratamiento de Chloe, que afirma constantemente que el diablo acude a su celda. Fueron interrumpidos por el Dr. Pete Graham. Douglas ya se iba. Pete invitó a Miranda a almorzar, pero ella declinó cortésmente. En el trabajo, Miranda se quedó hasta tarde completando historias clínicas. Una tormenta eléctrica apagó el generador. Para distraerse, Miranda decidió ir a nadar a la piscina y, después de despedirse del guardia de seguridad, se dirigió al estacionamiento, asustada por Pete, que se le acercó por detrás y empezó a quejarse de otra mala cita. Acompañó a Miranda hasta su coche, con la intención de seguirla. Pero la lluvia no amainaba. En la intersección, Pete y Miranda se separaron. La carretera estaba bloqueada. El sheriff Ryan dijo que había una avería en la autopista, así que tendría que desviarse por el puente. Miranda llamó al marido, diciendo que llegaría pronto a casa. De repente, la conexión se cortó y una chica apareció de la nada en la carretera. Miranda apenas tuvo tiempo de dar un volantazo. Su coche derrapó hasta quedar a un lado de la carretera. Tras salir del coche, Miranda se acercó a la desconocida empapada para ayudarla, pero en un momento dado la chica estalló en llamas. En la siguiente escena vemos a Miranda despertarse. Estaba desorientada, pero pronto se dio cuenta de que estaba en una de las celdas del hospital psiquiátrico donde trabaja. El Dr. Graham entró y Miranda exigió una explicación de forma bastante agresiva. Un celador intentó someterla. Pete le pidió que lo dejara en paz y le dijo que había obtenido permiso del tribunal para ser su médico de cabecera, aunque eso no era lo correcto. Resultó que Miranda llevaba 3 días ingresada en un estado de convulsión aguda seguida de catatonía. Miranda le pidió a Pete que llamara a su marido y luego el Dr. Graham le dijo que recordara los acontecimientos pasados. El último recuerdo de Miranda fue llegar a casa. Douglas estaba sentado en el sofá. También recordaba a la niña. Miranda se sorprendió de que Pete hablara de Douglas en pasado, y se vio obligada a admitir que ella misma había acabado con la vida de su marido. Miranda empezó a gritar y a pelear, sin creerse aquella historia descabellada. Pete llamó al celador y a la enfermera, que le pusieron una inyección. Miranda se durmió y en su cabeza aparecieron imágenes extrañas. Al despertar, la llevaron con los demás pacientes. Todos se sorprendieron mucho al ver a la antigua doctora entre los psicópatas. Chloe se acercó a Miranda y le dijo que ahora sabría lo que era que la creyeran loca. Y que cuanto más intentara demostrar lo contrario, más loca parecería. Antes de irse, Chloe le dio un recorte de periódico que hablaba del trágico incidente con el Dr. Douglas Gray y su esposa. Por la noche, Miranda se despertó en su celda sudando frío. Oyó ruidos, el cristal se empañó solo y en él aparecieron las palabras, no solo. Miranda siguió sintiendo una presencia extraña. Intentó convencerse de que solo era una pesadilla. Por la mañana, una enfermera llamada Irene se acercó a ella con pastillas. Luego la llevaron a la ducha. Debía lavarse con los demás pacientes peligrosos. En un momento dado, oyó que alguien la llamaba loca. Los rostros de alrededor se distorsionaron y la imagen de la misma chica que había grabado la inscripción en el brazo de Miranda apareció entre los pacientes. Los pacientes se dispersaron asustados y Miranda quedó tendida en el suelo. Más tarde, el personal del hospital le vendó el brazo, sin entender cómo se había autolesionado. Pete hizo el reconocimiento. Miranda afirmó que no se lo había hecho ella misma. No sabía lo que estaba pasando y de repente le preguntó a Pete si habían tenido una aventura porque los lapsus de memoria la hacían dudar de sus propios recuerdos. Pete respondió que no había pasado nada entre ellos, pero que ojalá hubiera sido así. Miranda siguió insistiendo en que no había perdido la cabeza. Mientras caminaba, llamó a su antiguo jefe, Bill, y le tiró el culo del bar para que la cambiara de puesto de asistente, pero él rechazó la petición. Miranda tiene un amigo abogado, Teddy Howard, que viene a verla. La vista judicial es la semana que viene. Todas las pruebas contra Miranda parecen muy sólidas. Según el abogado, demostrar su locura es la única posibilidad de salvarla de la cárcel. El sheriff Ryan, mejor amigo de Douglas, también quería hablar con Miranda. Bob estaba conmocionado por lo ocurrido, pues Douglas amaba a su mujer más que a la vida. En un arrebato de emoción, el sheriff mostró a Miranda las horripilantes fotos de la escena del crimen. Le pidieron a Bob que se marchara porque ya no tenía el control de sí mismo. Miranda no podía creer lo que había hecho, los cortes de sus brazos empezaban a sangrar. El autor del crimen había dejado el mismo escrito en la pared de su casa. En la celda, el personal tuvo que atarla. En el sueño, Miranda veía recuerdos fragmentarios. Cogió un hacha y se acercó al marido. Era como si algo la hubiera poseído. Pete llevó a Miranda ante Bill. Ella admitió que estaba allí cuando ocurrió, pero no sola. Bill y Pete le aseguraron que la ayudarían y que harían todo lo posible. De repente, Miranda vio una foto de la chica del puente. Pete dijo que era su hija, Rachel, que ya no estaba viva. Por la noche, aparecían huellas en el suelo.
Miranda no creía en fantasmas, pero dijo en voz alta que si Rachel realmente estaba aquí, la dejaría salir de la celda ahora mismo. Sorprendentemente, la puerta se abrió. Miranda salió de la celda merodeando, le robó un destornillador al guardia, rompió el cristal de la puerta y consiguió entrar en el despacho de Pete. Consiguió encontrar información en internet sobre Rachel, que había abandonado voluntariamente la vida. Rachel apareció en las cámaras de seguridad, situadas en una habitación con celdas individuales. Miranda cogió el recorte de periódico y echó a correr. En el pasillo, se asomó a la celda de Chloe, donde había una desconocida con un tatuaje de Anima Sola. Miranda se asustó y empezó a pedir ayuda, pero el celador la sometió y Pete se acercó a ella para asegurarle que Chloe estaba bien. Miranda seguía insistiendo en que había visto a Rachel. Pete no quiso oír más. Antes de marcharse, informó a Miranda de que la trasladarían temporalmente a una celda de la cárcel por problemas de luz. Durante el paseo, Miranda se acercó a Chloe, disculpándose por no haberla creído. Se abrazaron. Durante el turno de noche, Irene salió a tomar un café. La luz empezó a parpadear. Miranda se dirigió a la puerta, sin saber que Raquel estaba detrás de ella. Entonces, una fuerza desconocida empezó a lanzar a Miranda por la celda. Los guardias lo vieron y pensaron que la doctora Gray quería hacerse daño. En la celda, la enfermera y el guardia tuvieron una visión aterradora. Miranda les atacó y huyó. Los otros guardias se precipitaron tras ella. Huyendo de la persecución, Miranda decidió esperar en la piscina, viendo de nuevo a Rachel a su lado. Al final, la doctora Gray pasó desapercibida. Al salir, Miranda fue vista por el guardia de seguridad que conocía y no quiso delatarla. Le dio las llaves de su coche y le dijo que huyera. Así lo hizo Miranda. Rachel estuvo a su lado todo el tiempo. Después de cruzar la autopista y casi chocar con un camión, Miranda perdió el control. No entendía lo que Rachel quería que hiciera. Miranda llegó a su casa, con las luces encendidas. Dentro, era como si hubiera retrocedido en el tiempo, viéndose a sí misma caminando con el hacha en la mano directa hacia su marido, tras lo cual le quitó la vida. Había rastros de este horrible crimen por toda la casa. Cuando terminó, Miranda se dio un baño, con el agua roja por la sangre. Ella no controlaba su cuerpo, sino Rachel. Miranda lloraba de impotencia mientras miraba las fotos de la feliz vida familiar de ella y Douglas. Cuando Miranda miró una de las fotos, cayó en la cuenta y se fue a su casa de campo. Lo primero que hizo fue echar un vistazo por el territorio. Encontró las cintas en el granero y bajó al sótano. Allí encontró una cámara y una gran cama con cadenas y restos de algo horrible. En la taquilla había varias medicinas potentes. Miranda vio una grabación de Douglas acosando a una chica. Al oír ruidos en el piso de arriba, Miranda cogió un objeto afilado y fue a comprobar qué pasaba. El sheriff Ryan la atacó pero no tuvo tiempo de hacer nada porque vieron a una chica herida que pedía ayuda a gritos. Resultó que se llamaba Tracy y llevaba desaparecida 2 semanas. El caso causó revuelo en la prensa. Bob, Ryan y todos los demás no entendían cómo Miranda se había enterado de lo de la chica. Pero lo cierto era que le había salvado la vida. Bill se acercó a Miranda. No podía creer lo que Douglas estaba haciendo. Tampoco Miranda podía entender cómo habían podido estar tan ciegos. Lo más probable era que Rachel hubiera sido una de las víctimas de Douglas y todos pensaban que había fallecido voluntariamente. Bill confesó que, después de que la hija desapareciera, seguía teniendo el mismo sueño. Rachel estaba en llamas. Miranda llamó a Pete para compartir su loca especulación sobre el tatuaje de Anima Sola. Pero Pete le aconsejó que parara porque el público estaba empezando a tomarla en serio. En su despacho, tras dudarlo un poco, decidió buscar en internet información sobre Anima Sola. Este tatuaje significa un alma ardiente y solitaria. Como Miranda había pedido, quedó en encontrarse con Bob Ryan. Miranda cree que Douglas no actuó solo porque eso es lo que Rachel intentaba decirle. Ryan declaró que la creía y le pidió que describiera un perfil psiquiátrico del presunto autor. Parece ser una persona normal y es un viejo amigo de Douglas. Todo empezó con el hecho de que quizá le gustaba torturar animales. Ahora el cómplice probablemente está intentando frenéticamente cubrir las huellas. Lógicamente, debería haber vuelto a la granja para deshacerse de su última víctima. Ryan se dio cuenta de que Miranda le estaba insinuando. Después de decir que nunca le había gustado torturar animales, Bob atacó a Miranda. Bajo su camisa, ella vio un tatuaje de Anima Sola. Se produjo un forcejeo entre ellos. Ryan intentó darle un sedante a Miranda, pero la luz parpadeó de repente. Aprovechando esto, Miranda interceptó la sirena, inyectó al sheriff y huyó acechando. Mientras buscaba a la víctima, Ryan admitió que Rachel no era ni mucho menos la primera. Douglas y él habían actuado juntos desde el principio. Al notar una sombra, el sheriff se dirigió en su dirección, pero no era Miranda a quien veía, sino Rachel. Bob disparó un tiro, pero atravesó a la chica y entró en los electrodomésticos. Hubo una explosión y Ryan quedó envuelto en llamas. Pete vino corriendo a disculparse por su falta de confianza. Los acontecimientos nos llevan entonces un año en el futuro. Chloe y Miranda pasean por la ciudad. Chloe está a punto de irse y pierde el tren. Se despiden antes de separarse. En el camino de vuelta, Miranda ve a un chico en la carretera y se da cuenta de que no ha dejado de ver fantasmas. Ahora el niño Tim ha sido dado por desaparecido.